Un programa más de las balsas bicentenarias, un proyecto de la prefectura conjuntamente con Fundación Garza Roja y bajo el liderazgo de Susana González, hoy en el puerto de Novol, un puerto de canoas que hoy vive intensamente un domingo de casi finales del mes de noviembre, o de medianos del mes de noviembre, en el cual pues entre la mezcla, los sabores de la gastronomía novoleña, la visita a la Niña Narcisa, los viajes a San José y la visita al Parque La Garza Roja despierta con gran intensidad. Y el proyecto tiene como un fin preguntarnos por qué perdimos la mirada al río. Y hoy contamos con una mujer dedicada toda su vida a la educación, doña Fidelina Intriago Alvarado, a quien le doy la bienvenida, doctora en pedagogía. Doctora, buen día, bienvenido a este programa. ¿Cómo se siente en una balsa? Nunca había estado así, en un lugar así como esto. Pero los había visto pasar. Los había visto, claro. Todos novoleños vimos pasar esas balsas, como decimos los montuyos, ¿no? Me alegra mucho, en primer lugar, agradecerle a usted que está haciendo este evento maravilloso, que está rescatando más que todo la cultura de nuestro pueblo, en el cual nos ayuda para las futuras generaciones tengan conocimiento de qué es lo que va a suceder, qué es lo que ha sucedido en nuestro ambiente, ¿no? Generalmente no se conoce. Si un docente es el que está encargado de estarles enseñando, pero los chicos casi no, los chicos o las mismas personas, la familia, todos, no toman el interés necesario como para que puedan ellos conocer cuáles fueron los antecedentes del lugar natal, en este caso Novol. Si hablamos someramente sobre lo que es la historia de Novol, no me voy a profundizar porque dice que le corresponde directamente a él. Se dice que fue uno de los personajes que vino de otro lugar y se ubicó aquí en esta zona, en el cual formó una familia, tuvo un niño que le pusieron por nombre Francisco, pero de repente los vecinos le pusieron el nombre de Novolito. Y eso vino y enfadó al señor Francisco, y por eso corrió y se fue a otros lugares. Él había venido en una balsa a este lugar, en la parte donde corresponde a lo que es Vijacual, la zona de Vijacual, la zona por el estero por el estero de Vijacual. Por esa zona se había ubicado, el cual esto posteriormente fue dándose comercio aquí en esta zona, porque el río era la sede fundamental de la vía fluvial del comercio, en el cual existían aquí para este entonces, en estos lugares donde está ahí el malecón, existían casas donde prácticamente eran los lugares donde vendían de todo, venían a través de las lanchas o a través de las, ¿cómo es que se llaman? Las balsas. Las balsas, venían las balsas y traían desde los lugares de balsar, de todo eso, venían acá y traían todo lo que eran los productos, como eran los agrícolas, en este caso verdes, todo lo que es alimentos, frutas, todo eso traían y la gente venía y aprovechaba. Después de las balsas ya vinieron los vapores y vinieron las lanchas, en el cual también se dedicaron a traer alimentos aquí. Cuando la lancha o el vapor venía, venían y pitaban en lo lejos, y ya toditas las personas sabían que venían justamente estos productos y salían todos acá, a la orilla. Ellos decían, vamos a la orilla. Todo el mundo aquí no decía, vamos a la calle principal o vamos al mercado, no, vamos a la orilla. Y en la orilla era donde rescataban todo este tipo de productos. Desembocaban todo tipo de embarcaciones y todo tipo de tráfico. Eso era algo bonito, ¿no? En el cual nosotros como personas que ya hemos pasado el tiempo, quizás yo no tuve la oportunidad de estar allí directamente aquí, porque yo viví en Magro, ¿ya? Y no estuve aquí al lado del río, pero todos estos comentarios que se han rescatado y se han leído, eso nos ayuda prácticamente a propagar la información, ¿no? Entonces,
Una vez que ya se dio esto, ya poco a poco fue cambiando. ¿Cuándo cambió? Cuando ya se originó la carretera, Sí. ya fueron las vías, se formaron las vías y ahí ya fue cambiando. Ya las personas no venían acá, sino que ya se dedicaban al comercio. El tráfico, la conexión con la orilla y orillamos en las carreteras. Exactamente. Ahora, usted siempre, y es parte de un comité que intenta devolverle la vida, la relación con el río. Hoy no es un día normal en Novol, hay bastante visitantes, gracias a Dios, porque ahora último tuvimos una decaída, y digo tuvimos porque soy parte de la sociedad de Novol, nuestro parque La Garza Roja, y hemos tenido una reducción de su turismo. ¿Qué es lo que está pensando usted como miembro de ese comité para lograr precisamente desarrollar que la gente se vuelva a orillar y no se nos ponga demasiado en la vereda, sino del lado de la orilla? Más que todo a nivel de lo que es el municipio, en este caso el gobierno local, que desarrolle, porque ellos tienen toda la potestad como municipio de elaborar ordenanzas que desarrollen y formen un medio de transporte en el cual se dirijan. Puede ser aquí a la hacienda de Narcisa. Como sabemos que es uno de los patrimonios de aquí en Novol, yo le pongo patrimonio de aquí en Novol, el santuario de Narcisa. Entonces puede dirigirse este sistema y de esa manera las personas pueden coger y venir, ¿no? Desarrollar el turismo, que se haga un turismo vivencial aquí, porque prácticamente hay turismo, pero no hay el turismo vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay la debida capacitación a las personas que están haciendo comercio para el turismo. No están bien capacitados, no están bien preparados, entonces la gente que viene como turista hay muchas ocasiones no quieren regresar. En el otro referente, este lugar que es la Garza Roja, la Narcisa y la Garza Roja son centros referenciales del turismo. Y hay un aspecto importante que usted lo ha tocado y que venimos intentando trabajar de cara con varios municipios, que era básicamente el enfoque de lo que usted dice, lograr que la gente aprenda a vender servicios turísticos. Aunque he visto una mejoría significativa, una organización en la Asociación de Canoeros, un orden, una disciplina que va avanzando igual que los bicicleteros. Pero un aspecto que me gustaría aprovechar, siendo usted doctor en ciencia de la pedagogía, ¿cuál es su opinión sobre el modelo pedagógico con el que se educa la ruralidad? Se envían libros básicamente con una visión demasiado urbana y poco de lo que yo conozco, y poco relacionado con el entorno que viven los ciudadanos. Y decía un pedagogo amigo mío, se educa para que el montubio migre a la ciudad, o el campesino en términos de nación migre a la ciudad, porque se le educa básicamente, lo primero que le muestran no es un tractor o una bomba de riego o una planta, sino que le ponen un bus adelante y un carro. ¿Cuál es su opinión en esa materia como pedagoga, doctora? Es porque existe como una especie de un regionalismo. E incluso en los mismos textos, nosotros observamos que está todo lo que corresponde al contenido, o las figuras, o las láminas, está correspondiente a lo que es el régimen cierto, y no es a la copia. Anteriormente, habían los libros exclusivamente donde decía lugar natal. En estos libros del lugar natal se describía la zona donde nosotros habitábamos, por decir algo aquí, en Novol. O Daule como región, que es básicamente sí, la región total, ¿no? Exactamente, entonces no, han cambiado. A las autoridades regionales, locales y nacionales en esta materia. La sugerencia que siempre hemos hecho nosotros los docentes, es que se cambie el currículum. Se cambie el currículum a nivel de lo que es el macrocurrículum, o sea, a nivel general, grande. Porque dentro de lo que es el microcurrículum ya se les dice a los docentes que tienen que coger y adaptarse de acuerdo a las normas que existen en el medio. En nuestro medio podemos nosotros coger y cambiar el currículum. Siempre en el mundo montubio, nuestra tradición es oral. Poco se ha escrito sobre Novol y hay que preservar esa tradición, porque no hay un libro claro escrito en este momento que nos diga este es el origen, y pocos estudios antropológicos se han hecho en esa materia. Pero cuéntenos una así a ojo de buen cubero, o a la rapidez de un, ¿cómo se llama?, de un ave.
Cuéntenos una anécdota que se refiere al río y que usted la recuerde, doctora Intriago. Al río, anécdota propia mía no, sino anécdota que es lo que yo he escuchado, ¿ya? Que siempre que cuando venían aquí ¿cómo es que se llama? Los vapores o las lanchas. Claro, la lancha. Las boyas, corrían, la gente corría, venía corriendo acá, queriendo coger las cosas que habían aquí, o sea, como se dice, comprar más rápido, ¿ya? Eso de ahí siempre me ha llamado la atención. Por la necesidad de recapitular el sistema pedagógico para que el lugar natal tenga mucho más valor, seguramente relacionado con su hidrografía, con su orografía. Pero otro importante que ha señalado, y es un dato importante, cómo la carretera le quitó la mirada al río, cómo se orilló, se dejó de orillar para veredear en alguna forma con los márgenes de las carreteras que comenzaron a crecer en paralelo al río Daule. Muy agradecido, doctora. ¿Alguna nota adicional? La ilustre municipalidad de aquí del cantón, ¿no? Realizando ordenanzas, normas para que cuiden el entorno donde estamos habitando aquí. Eviten botar desechos y aparte de eso, que cultiven a nivel de lo que es las orillas del río, cultiven sembríos para que de esa manera atraigan ¿cómo es que se llama? La humedad en lo que corresponde a los árboles, y los árboles a su vez dan sombra al agua y el agua a su vez brinda el oxígeno necesario para que los peces se cultiven y sigan todavía más. Y además nos sostengan las orillas de los barrancos, ya los árboles estén sólidos y completos. El oxígeno que desprenden los árboles al lado de las orillas, vamos a tener más peces, y a medida que hay más peces entonces vamos a tener más producción y el río seguirá su curso. Cuando volvamos de recorrido, después de que volvamos a Bahoya, una conversación en la mitad del río con la doctora y todos los invitados que tenemos hoy para Denobol. Gracias, doctora Melinda Intriago, por haber participado en Fidelina, gracias por haber participado en este programa, infinitamente agradecido. Recordamos que este programa se transmite gracias al auspicio y esta investigación al Consejo Provincial del Guayas, liderada por Susana González y por Fundación Garza Roja. Hasta el próximo encuentro. Nuevamente en el puerto de Denobol, en una tarde muy agitada donde se escuchan los gritos, la alegría, el amorfino popular queriendo vender, en una tarde turística en Denobol. Y nos acompaña hoy el historiador, periodista Johnny Eduardo León Holguín, quien ha trabajado durante algún tiempo creando un documento que le dé memoria a este pueblo, que creo que en alguna forma le falta memoria. Ayer y hoy del histórico Denobol. Bienvenido, querido amigo, querido colega, porque al hacer comunicación pues nos unimos en esa materia. ¿Qué es lo que lo animó a desarrollar ayer y hoy del Cantón Denobol? El conocimiento histórico que el pueblo tiene sobre su nacimiento. Entonces, por eso comencé yo a investigar, porque yo tenía conocimiento que primero había un puerto, era en Petrillo. Era río abajo. Río abajo. Y luego, por casualidad, cuenta la historia, unos libros que estuve leyendo en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, me encontré con un libro de Maximiliano Caicedo Marco de Daule, un periodista y escritor, y me enteré de que eso fue ese libro publicado en el 1904, que cuando un comerciante que venía de la parte de Manabí con sus animales cargados de mercadería, de repente se encontró con el río Daule, y viendo la hora por intermedio del sol, habían ahorrado 2 horas, y de ahí viene a descubrirse lo que es este sitio. Entonces de ahí nació el puerto aquí, y como se ahorraban los comerciantes 2 horas, entonces viene que se trasladaron de Petrillo para acá, y ahí comienza a nacer este pueblo. Porque como se decía antes, en las entrevistas anteriores, las primeras vías, los primeros transportes eran las balsas, porque recordemos que este río Daule era una autopista marítima. Entonces cuando luego de las balsas, pasaban las mercaderías, luego vinieron las canoas de pieza, y después vinieron los yates, los vapores y hasta barcos. Porque narra también Palmiro Noriega que él gestionaba, como era de Guayaquil, gestionaba con los sindicatos de obreros
y ellos venían anualmente aquí a Novol a hacer turismo. Y ya venía un barco de 2 pisos porque narra de quiénes eran que viajaban abajo y quiénes eran que viajaban arriba. Que el campesino pobre tenía que apegarse al baño del piloto, pues, del capitán del barco. Y ellos venían sentados simplemente así con 2 bancos a lo largo. En cambio arriba era individual. Totalmente individual. Cuéntenos de ese Novol histórico que va descubriendo. Hemos hablado de esta realidad fluvial y de estas anécdotas que vamos recogiendo a lo largo de este viaje por el río Daule. Venimos de Palestina, Santa Lucía, todos recuerdan ese paso, ese momento en la historia fluvial del tema. ¿Qué otra anécdota le recuerda? Aquí la conocemos a la niña Narcisa y se ha hablado mucho de la niña Narcisa. ¿Qué hecho no conocido de la niña Narcisa ha investigado usted en este tiempo? Bueno, la verdad que más lo mío ha sido histórico, cívico, más que religioso. En lo religioso yo le digo sinceramente que según el INEC, que hace los censos, el último censo del 2010, porque este año tocaba y ya no se puede hacer, narra de que Novol tiene turismo religioso, es el 30%. El resto del resto turismo que está registrado, el comercio de la ciruela, de los mangos y todos los productos de ciclo corto que se realiza, y lo mismo el arroz. Okay. La doctora Fidelina, hace un rato, Fidelina Intriago, sobre el origen del nombre. ¿Coincide usted en el origen del nombre en el Novolito o tiene otra información histórica? Así es. Querido amigo. Para mí ese Novolito, Francisco Novolito, para mí es una leyenda. Porque yo investigando, hay en Italia, en el propio Tennessee, aquí en Estados Unidos, y en Inglaterra hay 3 lugares que se llaman Novol. Esos lugares que incluso yo, si Dios nos permite, fin de año, el próximo año que podamos, tengo hasta el mapa del croquis de esos sitios. La única diferencia hay que en un lugar de esto dice Novol, no termina en L, termina LD. Ya. En otra termina LT, pero con otra letra. Creo yo que es la pronunciación de la letra, ¿no? Hubo muchas cosas que se transformaron en apellidos difíciles. Que a los árabes, cuando llamaban, les transformaron los apellidos. Cámbiese de apellido y se pusieron otros. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, a mí me dicen mucha gente, me dice Sonnenholder. Si me explico, ¿qué quiere decir Sonnenholder? Jode, más o menos. Como esta vía era la vía transitada, la vía marítima del río Daule, ¿cuántos turistas no pasaron por esto? ¿Cuántos comerciantes del Medio Oriente, de Europa y de todos los lugares? El origen, la genealogía idiomática con lo que se llamaría el lenguaje. Creo que sí. Sí. Una excelente teoría, un aporte importante que está haciendo usted en este tema. Creo que sí, porque nosotros, todo este sector era incaico, ¿no? de las tribus. Pero esto no era incaico, esto era Huancavilca. Huancavilca, sí, claro. Sí, sí. Porque incaico, por aquí los incas, de lo que yo estudié y soy perito en arqueología, nunca pisaron estos lugares. Estos lugares. Sí. Pero el doctor, un doctor que descubrió cuando sacaron los huesos, antes que pasara a su propiedad, la garza, era de los Trujillo. Sí, eso de ahí. De los Bernaza Trujillo. Y antes de los Bernaza Trujillo, eso fue de don Emilio Estrada, el arqueólogo. Por eso ahí está el símbolo de la Valdivia, a quien se le atribuye en mi homenaje al gran arqueólogo. Entonces, según... No, pero ahí lo que hubieron y estos perdían a la Dauli Tejares. Esa Dauli. Milagro Tejares. No, perdón, a la cultura Daulis. A la cultura Daulis, sí, pues sí. A la cultura Daulis. Pero en fin, bueno, retomamos el tema. Dentro de esas memorias, ¿cómo fue la vida social de Novol a lo largo de este río? ¿Qué se oía? Yo recuerdo a mi abuela tocando piano en la hacienda de la Alameda y las ondas tocando a doble piano. ¿Qué anécdota? Y por compartir algo que es propio de mi familia, de los Villegas, que eran oriundos precisamente de la hacienda de la Alameda, que se extendía hasta cerca de Pedro Carbo. Claro, a lo largo para allá. Y luego el Plan América, todo eso era de la familia Villegas, parte del Plan América. Cuéntenos un poco
sobre qué anécdotas sociales tiene Nobol. Sociales, en relación a le hablaba yo del turismo, Sí. que no ha sido de ahora, ha sido de la era de 1900, ¿no? Pero quiero también, antes de seguir de estas anécdotas sociales, quiero decirle que el pueblo surgió y prosperó por el muelle, porque ya vinieron muchos. Nobol fue puerto, Fue puerto como lo fue Petrillo. y fue puerto principal, Sí. y aquí cogió más. Su puerto, porque arriba estaba el puerto más importante de esta orilla, que era el puerto de Daule. Claro, el puerto de Era Daule, muy el principal, porque Daule era el pueblo más grande, entonces abarcaba todo para el norte y para el sur. Pero como el tiempo se va y estamos en este río llamado Daule, quiero decirle que aquí también mucho se escuchó de leyenda como La Llorona. Eso, La Llorona, cuénteme La Llorona. Dice que La Llorona, había una señora que tenía a su esposo y una niña, y el esposo se fue de viaje, y después le llegó la comunicación que había muerto su esposo. Ella se compromete con otro varón, y entonces con el otro varón nace la niña. Cuando la niña ya tendría 3 años, viene que el esposo regresa, y ella, en una manera desesperante, que tenía ya otro compromiso, dice que la tiró al río y se ahogó la niña. Entonces después ella se arrepintió y salía a llorar, a buscarla. Es así que me conversa, está viva la señora Emilia Vélez, que el papá de ella le contaba, cuando ella tenía apenas 6, 7 años, de que el papá era pescador, y en antes no había atarraya, había 2 cañas que ponía una malla y con eso pescaba, y que de repente aquí en el río Daule, frente aquí al pueblo, dice que cuando ellos alzaron, cogieron y vieron algo como un algo redonda, una luz, y que había harta mosca, y que ellos se asustaron y la tiraron vuelta al río y se pusieron boca abajo como secreto, y ahí perdieron el conocimiento, y cuando se despertaron ya había pasado Petrillo, había pasado la toma, por allá se había reaccionado. Dice de la reacción de ese asunto. ¿Alguna otra leyenda, mito que usted Sí, recuerde? le podemos decir también que el río dice que es misterioso. Cuénteme. Pasando su propiedad, ahí en la curva, dice que ahí había algo misterioso. Así mismo me conversaba ella, que los amigos del papá le habían dicho, en esa playa, ahí había una playa que todavía cuando el río está abajo, sacan arena con lámpara. Dice que había una chica muy hermosa, muy preciosa, y ella tenía 3 cosas: un peine de oro, un jabón de oro y un matiancho de oro. Y siempre la gente la veía nomás y se contemplaba con ver su hermosura. Cuando una de esas dice que un señor de esto le dijo, chica guapa, no quisiera que la acompañe. Le dice, bueno, pero ¿qué quiere que te regale? Siempre el campesino le dice, como vieron un matianche más grande, el mate de oro, le dice, regálame el mate. Viene que ella cogió, caminó, se tiró un puche y desapareció y nunca más apareció. Que sí que es una leyenda real y verdadera. Usted habla de esa playa, yo me recuerdo de pequeño, esa playa existe, ha disminuido, ya no es visible, Ya. pero ahí recogíamos almejas de río, y usted llevaba un tanque, eso sí eran arenosas, había que limpiarlas porque botaba mucha Harta arena arena. adentro, cargaba arena, pero en fin, ¿Usted conoce la playa que estamos hablando de este? definitivamente era peladito, cruzábamos en el bote de mi papá y ahí cogíamos las famosas almejitas y después cenábamos almejitas en casa. Claro, se lo sacaban y eso. ¿Se acuerda usted de eso? Agradecido infinitamente por su presencia, querido amigo don Johnny Eduardo León Holguín, nos ha acompañado en este programa de las balsas bicentenarias. Bueno, mi mensaje es especialmente a las autoridades de turno y a las que vendrán, autoridades municipales, y por qué no también la autoridad civil, de que siga su consejo, la cultura. Nobol le falta mucha cultura. Incluso personas me han dicho, Johnny, tú quieres arriesgarte con un libro que no lo vas a vender, hermano, vas a perder plata. Entonces le digo, si no lo vendo, perdería poco, pero quiero buscar una finanza que sea para dar el primer paso. Y entonces, Nobol necesita cultura, y necesita turismo, y necesita muchas cosas. Y sobre todo algo importante, lo que usted pretende en su libro, la búsqueda de una identidad. No importa si hay algo de mito, si hay algo de verdad, o lo que llaman en la modernidad una posverdad.
pero todo ciudadano para existir, todo pueblo requiere un mito. Muchas gracias por vuestra sintonía y recordamos que este programa se genera como un proyecto cultural de la Prefectura del Guayas, liderada por Susana González y por Fundación Garza Roja como colaborador de este gran proyecto. Muchas gracias por vuestra sintonía.